me permite que te lo diga, Hombre. yo te lo cuento. Y fue que un mediodía, por la tarde solemos ir a dar una vuelta, mi marido y yo, a regalar flores, en fin, a arreglar hoy un poco. Y entonces pues nada, me quedo en el salón, estoy doblando mi ropa y de pronto a mi derecha, que tenía un sillón cerca de una chimenea que tengo, pues veo un chaval sentado, joven, unos 30 años, no le echaba más. Pues es que las expresiones yo te las puedo decir porque es que estaba feliz, estaba mirándome, sonriéndose, pero yo me puse malísima. ¿No ha vuelto a ver? No, sí me han llamado y de testigo tengo a mi hija que está por aquí por el público, de que una mañana estaba preparando un desayuno y entonces escucho decir mamá, como que quería algo, y yo le contesto que quería, pero ella no me contestaba. Y entonces como que me enfadé un poco. Le digo, ¿qué quieres? Que te estoy contestando y no terminas de decirme lo que quieres. Y entonces me dice, mamá, yo no te llamo. Yo ya, hasta ahí que te puedo contar. Buenas noches. Gracias. Bueno. De verdad que... Bueno, es un placer estar aquí con vosotros, es un placer estar en un lugar maravilloso, nos han recibido con los brazos abiertos, estamos ahora ya en conexión para toda España, estamos, ¿por qué no decirlo?, en un lugar mágico, donde han pasado muchas cosas, Morón de la Frontera, gracias, en fin, la verdad es que esto, os lo aseguro, ahora hay cientos de cámaras por aquí, sí, tenemos mucho tiempo, chicos, tranquilos, ir acomodándoos, vamos a pasar unas horas, yo creo que de emoción. Vamos a ver si Jerey Martínez me pone esa música que me gusta tanto. De verdad, vamos tranquilamente situándonos porque vais a vivirlo mucho mejor. Y todos tienen que formar parte de este espectáculo que es la radio. Somos prácticamente 1500 amigos aquí en una nave del misterio. Esto se va a convertir en eso, en una gigantesca y mágica nave del misterio. Bueno, pues tenemos historias que han pasado aquí. Historias que tienen que ver, por ejemplo, con el mítico y legendario asunto de los ovnis. Tenemos historias que tienen que ver con cosas más sobrecogedoras que les han pasado a personas normales, corrientes, sencillas y que tienen algo que es maravilloso, que es que se atreven a contarlo. Y eso me sigue pareciendo alucinante y digno de una gran emoción. Pero también, ¿por qué no?, intentaremos reírnos un poco, que no es nada malo, reírnos un poco en la parte final, cuando nuestro compañero Santi Camacho nos cuente alguna historia un poco extraña de comprender. Sabéis que todo el mundo está muy pendiente de los virus, por desgracia, y yo quiero que esta noche aquí, e incluso con algunas imágenes, esta noche aquí, y para toda España, para todo el mundo, sepamos algo que a mí sí me da miedo. Vamos a ver aquí los virus que podrían acabar, pues sí, con nuestra especie. Y voy a contar algunas historias, y luego quizá me levante de nuevo, que de verdad ponen la carne de gallina. Hay tantas cosas que no son fantasmas, ni espectros, ni apariciones en la carretera, que dan miedo de verdad. Y la gente no sabe, y nosotros somos curiosos y queremos aprender. Vamos a recordar a personas célebres. Ayer mismo estábamos en una calle en Morón que tiene el nombre de un poeta, yo creo que injustamente olvidado por muchos, que era Fernando Villalón, que era uno de esos personajes que hace ya más de 100 años jugó con el espiritismo, la magia, en estos mismos lugares por donde muchos pasáis. Historias muy extrañas. Murió en una fosa común, le enterraron allí sin apenas dinero, y es la típica historia de un hombre que se adentra en las sombras que efectivamente existen. Pero para el principio del programa traemos algo muy importante esta noche. Esta noche y no otra se van a contar cosas que no se cuentan en ningún otro lugar, y quizá ese sea el pequeño gran misterio de nuestra nave. Tengo especial interés en que varios amigos pasen aquí y disfruten con todos vosotros. Pero ante todo, lo más importante es que después de tanto tiempo, este programa que nació en la cadena SER, en nuestra cadena SER, hace ya 8 temporadas, sigue generando algo que es un misterio, que sigue siendo maravilloso, y que yo tengo la fortuna de sentir, lo que es el cariño de la gente. Y eso sigue siendo algo que no se puede medir, que no se puede comprar, y que disfrutamos siempre gracias a vosotros. ¡Bienvenidos! Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Ahora sí que me siento como en la tele porque tengo unos focos delante que dan lo suyo, ¿eh? Vamos a ver si incluso podemos graduarlos un poco y estar todos más en penumbra, porque me encuentro como deslumbrado, ¿no? Un poco. Espero que vosotros lo veáis bien. Aquí, Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Mira,
hay un personaje que de verdad nos dejó como sin palabras. Y tiene que ver con esta tierra, con la provincia de Sevilla. Y seguramente paseó por aquí más de una y dos veces. La historia es la siguiente. Se van a cumplir 40 años del acontecimiento más importante quizá de la historia del siglo XX y quizá de la historia a secas de la humanidad. La llegada del hombre a la luna. Cuando esta raza que desde las cavernas miraba las estrellas con fascinación, cuando esta raza humana que se hizo como nosotros hace unos 40.000 años y miraba al cielo, quizá pensando si había otros hermanos cósmicos, si había otros hombres de las cavernas preguntándose en mundos lejanos quién había ahí, cumplió el sueño de llegar a la luna. Pero ese sueño siempre ha estado repleto de incógnitas que muchos seguro que sabéis. Y seguramente que demonios no tienen fundamento. ¿O sí? Seguramente yo lo que vais a escuchar no lo pueda creer. Racionalmente no lo puedo creer. Muchas de las cosas me cuesta creerlas. Pero yo pienso que merece la pena, ¿por qué no?, saber por qué un ingeniero importantísimo de la NASA, después de aquella noche, de la que dentro de un mes, se cumplirán 40 años, 20 de julio de 1969, seguro que hay mucha gente aquí ya más veterana que lo vivió por televisión, nosotros no, se preguntó, ¿pasaron más cosas? Advierto, soy de los que piensa que el hombre ha llegado a la luna, evidentemente, pero ¿pasaron más cosas? Bueno, este ingeniero de la NASA llamado Alan Davis decía que sí. Muchas más cosas. Nosotros hasta esta noche conocíamos una parte de la historia, una parte, pero no conocíamos otra. Y yo solo os puedo decir una cosa. Cuando estaba preparando un poco el programa para ver qué os podía ofrecer y qué podíamos ofrecer a los amigos de toda España que ahora nos oyen, me quedaba de nuevo sin palabras. Esta noche vamos a emitir algunos otros fragmentos de una entrevista impresionante. ¿Son barbaridades? ¿O es una verdad que como con tantas otras cosas no nos cuentan? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que esto no puede seguir no conociéndose. Ese ingeniero que formaba parte del equipo clave de esa noche, Alan Davis, aquí le tenemos, y pido perdón porque mucha gente sé que no ve las imágenes, pero bueno, ya estarán con nosotros en la próxima salida. Pero tenemos ahora mismo para que toda la gente en el radio se le imagine una gran foto de Alan Davis el día de su boda. Hace ya muchos años, Alan Davis murió. Y este hombre decía que él vio otras cosas y que había otros rollos de cinta y que pasaron muchas historias. Lo que no me imaginaba es que esta noche podíamos seguir ahondando en la clave. Y además, todo esto tiene que ver con esta tierra, porque este hombre vivió aquí y fue entrevistado aquí por dos buenos amigos, y al César lo que es del César, que consiguieron, yo creo, una de las grandes exclusivas del misterio, que fue entrevistar a ese ingeniero de la NASA, que decía, entre otras cosas, que en la Luna se habían encontrado construcciones, restos de construcciones antiguas, y que Armstrong, Aldrin, Collins vieron muchas más cosas. Nos acercamos al 40 aniversario. Qué mejor noche, ¿no, amigos?, que saber algo más de ese ingeniero de la NASA que murió en Sevilla y que tenía sus secretos. Es mejor decir, bueno, simple fraude, ¿para qué vamos a comernos la cabeza? Pero uno, cuando ve las noticias de casi todo, indaga un poco, empieza a pensar que de la verdad nos cuentan la 10ª parte o menos. Y muchas veces, quién sabe, sería un auténtico escándalo, gente que fue apartada tenía razón. Sería sorprendente que el señor Alan Davis tuviese razón. Esos dos periodistas, para los que quiero un fortísimo abrazo, un acogedor abrazo y un aplauso sonoro, son periodistas de aquí, de la provincia de Sevilla. Llevan muchos años ejerciendo su labor con profesionalidad, con dignidad, que no es nada fácil. Son José Luis Hormida y Pepe Ortiz. Bueno, ¿cómo suenan los aplausos, amigos? Es fuerte, ¿eh? Sigue siendo fuerte, que es lo increíble, ¿eh? Nos recuerda. Muchas gracias, Morón. Muchas gracias, Morón. Muchas gracias, España, ¿eh? Buenas noches, Iker. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Iker, a todo el mundo que nos está viendo desde aquí, desde este auditorio y desde todo el resto de España. Bueno, estamos en el auditorio Blas Infante de Morón y ya estamos para todo el mundo. Un grupo de 1.500 amigos aproximadamente está disfrutando de esta noche y todos vamos a aprender. Parece ser que alguien dijo cosas increíbles a estos dos periodistas. Ahora nos van a contar. ¿Qué os parece si escuchamos a Alan Davis? Tenemos varios documentos de él que yo nunca había oído. Yo hasta esta noche nunca había oído. Y son mucho más fuertes de lo que en su día emitimos en Cuarto Milenio, nuestro programa hermano, donde había algunos fragmentos. Recordábamos a Alan Davis como esos personajes al otro lado de la historia, ¿no? Le pido a Yeray incluso que baje la música, nuestro gran compañero Yeray Martínez, que está ahí con todos los sonidos, también Carlos Largo, Fermín Agustí desde Madrid. Luego daremos también otro aplauso grande a un hombre de Morón que ha hecho mucho por este programa, que es Carlos Cala. Vamos a tener muchos amigos, pero empezamos. Vamos a ver. Escuchamos, Yeray, a Alan Davis. Va a hablar de esa noche mágica,
20 de julio 1969. Ahí va la grabación. ¿Y qué vio Armstrong en la luna? Pues vi muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues he visto él lo que puede decir ruinas de una civilización que existía hace unos milenios de años o qué sé yo, puede ser medio millón o 1 millón de años, pero lo que fue ruinas. Claro, este hombre afirma, sin ningún rubor, sin ningún complejo, unos 25 años después de los hechos aproximadamente, a 2 periodistas de la provincia de Sevilla, que él lo ha visto y que no hay ningún problema. Cuando nos documentamos también para saber quién es este hombre, resulta que no es ningún cualquiera, sino una persona, Pepe, que esa noche, para que todos los amigos lo sepan, tenía una misión clave para que el mundo entero viese las imágenes famosas. Claro, este Alan Davis estaba en la isla de Antigua, en el que recibía de primera mano esas imágenes. Entonces, lo que sí quiero dejar claro, hoy aquí delante de este público y para toda España, es que Alan Davis jamás sacó ninguna foto. Ha cambiado, ahora parece ser, queriendo poner la pica en Flandes, ha habido algunos científicos que ahora han lanzado unas fotos, digamos que pueden tener un poco de fiabilidad. Pero yo me refiero a esas fotos, como yo hace un momentito le decía a mi compañero Santi, esas fotos sui generis, de que un personaje sui generis ha publicado diciendo que se las dio Alan Davis en una reunión en Madrid, hasta con la reina de España, y este personaje las presentó como si fueran de Alan Davis. Eso no teníamos noticia, yo personalmente, Pepe, pero vamos un poco, si te parece, a la cuestión concreta. Claro, con cada elemento siempre va a haber polémica. Claro, ¿de qué estaba hablando Alan Davis? Y sobre todo, ¿era realmente un personaje? No podemos tener duda de la importancia del personaje. Era un personaje, una importancia total. Y como yo dije en Cuarto Milenio, nosotros en nuestro programa no íbamos a poner a un cualquiera. Por supuesto, antes de ponerlo ante un micrófono, un periodista que se viste por los pies tiene que documentarse y ver quién es el que tiene delante. Entonces, este señor estaba bien documentado y era lo que era. Ingeniero de la NASA, ingeniero jefe de la NASA, que estuvo prestando sus servicios en NASA desde el año 1959 al 1973. O sea, 14 años en NASA, ingeniero jefe y persona, vamos a decirlo así, fundamental para la labor de enlace. Hoy en día las comunicaciones han avanzado mucho, hace 40 años no tanto, y tenía que haber una serie de puntos donde la señal llegaba con cierta premura antes de que todo el mundo pudiera verlas. Por eso muchas veces hay que yo se lo recalcaba. Alguna vez me puse un poco pesado, ¿no? Para que matizara. Entonces él me dijo clarísimo, ruinas de milenios. Sí, hace mucho hincapié, y eso yo no lo sabía, Pepe, hace hincapié en que se ven ruinas, dice ruinas muy antiguas. Vamos a volver a escuchar y os sigo preguntando. Escuchamos ahora lo que nos cuenta Alan Davis, ingeniero jefe de la NASA desde el puesto de Antigua, clave para esa noche mítica de la historia de la humanidad. Y es que Alan Davis sigue mojándose, sigue contando más cosas que yo creo que son alucinantes y que esta noche yo por lo menos escucho por primera vez. Escuchamos, Geray. Y esta transmisión hemos visto personalmente toda la estación, todo el equipo de la estación, pero seguro que el resto de los americanos no han visto. ¿No hay ninguna duda de que eran ruinas hechas por seres inteligentes? Pues tiene que ser una raza muy inteligente por el tiempo que estaba, porque por la condición de las piedras y la composición, pues estaba ahí por miles y miles y miles, pues, millones de años. Bueno, ahí tenemos las declaraciones y van a continuar y cada vez más impresionantes, increíbles. Hace mucho tiempo, y luego lo hablaremos con Santi, se hablaba de esas ruinas en la Luna, que nos parece imposible, evidentemente, pero ¿qué elementos había aquí? Siempre se ha hablado de nuestro satélite, la sensación de que había cosas. La inmensa mayoría de las cosas, y las que se han fotografiado, no dejan de ser juegos de luces curiosos.
La luz, y bien lo sabemos en nuestro programa, provoca todo tipo de efectos. Pero parece que había algo más. Una cosa importante, amigos, por supuesto, líneas de contacto abiertas, Carmen, esta noche en especial. Quizá alguien sepa algo más de Alan Davis o de los casos que vamos a contar. Es un tema polémico. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué hacía Alan Davis en una población concreta que es Tomares, ¿no? Sí, José Luis. Sí. ¿Qué hacía este hombre que había sido tan importante? Y yo no sé si en su tiempo llegó a decir a algún jefe esto, porque tenía que ser complicado decir esto y seguir en la NASA, me imagino. ¿Qué hacía Alan Davis en la provincia de Sevilla? Alan Davis estaba casado con una sevillana. Y entonces, a través de nuestro querido y llorado amigo Enrique Vila, al que recordamos aquí siempre, por supuesto, pues a través de su mujer, que se hizo amiga de la mujer de Alan Davis, nosotros llegamos a conocer a Alan Davis. Alan Davis en un principio no tenía ningún interés en revelarnos nada, ni hablar de sus experiencias, ni nada. Lo que pasa es que tanto Pepe como yo pues somos siempre un poco inquietos y empezamos a indagar. Si este señor estaba en la NASA y estaba en el vuelo del Apolo 11, probablemente sepa cosas. Y entonces empezamos a preguntarle qué era lo que hacía allí. Nos dijo que era ingeniero de sonido, ingeniero jefe de sonido, que recibía directamente la señal de la Luna en la isla de Antigua. Y que luego eso se filtraba hacia otros luego, puntos. Efectivamente, por un cable submarino la reemitía vía marina a Houston. Y allí llegaba con un tiempo de seguridad de unos 10 segundos, un lazo de seguridad de unos 10 segundos. Y que él estaba seguro que esos 10 segundos habían sido suficientes para que en un momento determinado la imagen se cortara y no llegara al gran público. O sea, un espacio, un tiempo donde quizá, según la leyenda o no, se podía cortar algo que no fuese emitible. Efectivamente. Se hacen muchos programas. Él le llamaba safety loop, un lazo de seguridad de unos 10 segundos. Él decía, yo estaba fijando directamente, fijando. Eso es su expresión, en la isla de Antigua y reemitiendo vía cable submarino a Houston. Conseguimos estas declaraciones porque hay que decirlo todo en honor a Pepe. Pepe es muy insistente y muy convincente cuando quiere que alguien le cuente algo, ¿no? No, los periodistas somos así. Y en principio pues nos lo contó en varias entrevistas de radio y luego en una entrevista de televisión. Fue la única entrevista que dio, no tenía el más mínimo interés en dar ninguna otra entrevista, de hecho no la volvió a dar por más que se le insistió, no a nosotros sino a otros medios, hasta que el pobre falleció. O sea, tenemos en Sevilla a alguien que vio antes de los demás, vamos a decirlo así, esa primera transmisión. Más cosas, ¿queréis oír más cosas de este ingeniero de la NASA? Vamos a oírlas. Un tercer documento que a mí me sigue impresionando, porque alguien con esta valía, 14 años en NASA, y cuidado un detalle, amigos, 4 años después del Apolo 11 sigue trabajando como ingeniero jefe en NASA, quizá no contó nada a nadie, ahora me lo vais a contar, y dice esto sobre este mundo, entre comillas, muerto, que es la Luna, que la ciencia evidentemente ha demostrado que, bueno, pues él dice esto. Un tiempo en nuestra historia del mundo, de la civilización, existía vida, porque si no fue vida, no fue ruinas. Claro. Existía vida en la Luna. Y no hay detalles de qué civilización ni de dónde pudieron ¿Qué tipo venir. de civilización? En absoluto. Esas ruinas, ha dicho, han traído algunas muestras a la Tierra para analizarlas. Por supuesto que la tiene NASA. Sí, por supuesto. ¿Cómo hablaba el señor Alan Davis? Con una rotundidad absoluta. Pepe, ¿él dijo algo a alguien dentro de NASA después de obtenerse esas filmaciones supuestas? No, yo creo que no. Alan era una persona tan, como yo siempre lo he definido, tímida. Es un tímido, era un bohemio y él nunca, jamás nos pidió nada a cambio. Pepe, la gente puede decir, ¿este tipo estaba loco de remate? No, en absoluto. En absoluto, porque sus declaraciones tenían siempre un sentido, ¿no? No se inventaba nada, porque los que somos profesionales de un medio de comunicación vemos rápidamente, nada más por la forma de expresarse, la forma de no llevar una línea de conversación correcta, ¿no? Pero no. Alan Davis sabía muy bien lo que
lo que estaba hablando. Además, si me permitís decir, después de salir de NASA, era considerado una primera figura porque estuvo 2 años en ITT, estuvo en Hughes como encargado de radares de alta precisión y tuvo una serie de actividades de alto riesgo intelectual y físico. Y este señor pues era contratado, era llamado, era... Claro, ¿y por qué alguien va a decir esto, no? Jugándose todo su prestigio a una carta, ¿no? Eso, y que por eso nosotros lo defendemos a capa y espada. Yo sé que soy súper criticado. O sea, a mí en internet me ponen a caer de un burro. Pero yo seguiré a contraviento y marea defendiendo a Alan Davis. Siempre defenderé a Alan Davis. Es como, por ejemplo, yo no iba a defender a mi compañero Enrique Vila. Enrique Vila, para quien no lo sepa, un médico sevillano que dedicó su vida a investigar esas experiencias cercanas a la muerte. No, y también Enrique Vila, saben muchos de tus oyentes y antiguos también oyentes nuestros, que era de nuestro equipo. Era el equipo cuando hacíamos el programa de la noche de los misterios de Canal Sur Radio. O sea, gente que hay que defenderla por una trayectoria. Hablamos de médicos, de ingenieros. Supuesto. Pues ese señor, tan fiable era para mí Alan Davis que Enrique Vila. Eran amigos en que nos reuníamos y hablábamos claro. Yo reconozco que el día que le hice la entrevista para televisión fue un poco azar. Voy a contar con una anécdota porque es simpaticísima. Él no hizo unas declaraciones para la radio, entonces ahora estábamos nosotros haciendo el programa, creo recordar, Dimensión Desconocida en Antena 3 Radio, ¿no? Y un día le di una fiesta en mi chalet y organizé una barbacoa, como él estaba en Estados Unidos y a él le encantaba. Pero yo le organicé que muchos de los invitados eran cámara, otro un ayudante técnico, otro de sonido. Y entonces en un momento determinado... Vamos a charlar, ¿no? Le digo, oye, Alan, ¿cuándo te vas a decidir de una vez por todas a hablar ante las cámaras? Dice, bueno, ya lo pensaré. Digo, Alan, ¿ahora mismo tú te atreverías a hablar ante una cámara? Y me dijo, hombre, ahora... Y se creyó que me había cogido. Dice, hombre, sí, ahora mismo sí, venga. Hice así, pum, y le monté el plató. Entonces, automáticamente esta entrevista que emitimos en Cuarto Milenio, ¿no? Y la hizo tan relajado. Sí, porque es lo que sorprende, ¿no? Habla de temas además muy profundos. Por ejemplo, vais a escuchar, habla ya no de lo de la Luna, sino que un ingeniero de NASA, acostumbrado a trabajar en aquel momento donde la oscuridad y la opacidad era muy grande, diga lo que vais a escuchar ahora. A mí me sigue dejando, como decíamos al principio, sin palabras. Escuchamos a Alan Davis de nuevo hablando sobre la posibilidad, ya no de la Luna, sino lo que él supo sobre los astronautas. Por cierto, que ahora hace apenas un mes, Edgar Mitchell, el hombre que más tiempo ha caminado sobre la faz de la Luna, ni más ni menos, ha pedido a Obama que desclasifique lo que se sabe de ovnis. Y yo decía, pero si los ovnis son una cosa en la que casi nadie cree ya, nos hemos creído tan sabios como casi siempre, que esto ya está olvidado. Nos creemos muy racionales, pero ¿habrá algo de verdad? Bueno, Alan Davis decía esto. Mr. Davis, ¿usted cree en el fenómeno extraterrestre? Pues sí, 100%. Mucho antes que estaba NASA, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a investigar los informes de todos los pilotos militares y civiles que han visto ovnis acerca del avión. Y tienen un archivo grandísimo con más de 600 casos, según he entendido. Y está... Por cierto, ¿están aquí? ¿Están entre nosotros, Mr. Alan Davis? Yo creo que sí. ¿Que están entre nosotros? Yo creo que sí. Pues de verdad que a mí me parece interesante. Santi Camacho, hacía mucho tiempo que se habían difundido imágenes, cosas raras, anomalías de ese momento histórico, de ese gran salto, como dijo el comandante Armstrong, que por cierto luego mantuvieron mucho silencio. Y sí que no se les dejó hablar. Poco a poco algunos filtraron cosas. Y esta noche aquí en Morón hemos visto algunas de las fotografías, estaremos viendo, de vuelos lunares, donde parecían anomalías. Una de ellas es una forma que ni más ni menos Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna, ojo, definía como una especie de maletín abierto en mitad del cielo emitiendo luz. Después de 40 años, el ejército norteamericano y también NASA y la propia CIA ha desclasificado informes que nos demuestran que eso realmente pasó, pero no sabemos qué es. Hacía mucho tiempo que existían estas dudas, supuestos como solares o edificios cuadrangulares. ¿Todo esto de dónde viene, Santi? ¿Tiene que ver con Alan Davis? ¿Viene por otro lado?
Los rumores de ruinas en la Luna han existido, yo creo, desde que circula por ahí una grabación apócrifa que se dice que es de los astronautas del Apolo 11, en la cual en la transcripción podemos ver que ellos dicen que están viendo algo extraño. Y de hecho eso coincide con la famosa historia que todos los periodistas que estaban siguiendo, concretamente en España, en Robledo y Chavela, estaban siguiendo ese momento histórico. Hay un momento en el que con mucha prisa los técnicos de NASA los desalojan de allí a toda prisa y pues los tienen unos minutos fuera como si hubiese algo que no podían Nos ver. lo contaba Santiago Vázquez, que transmitía desde España, al mismo tiempo Hermida desde Estados Unidos, y él nos lo contaba, decía que le sacaron a todos fuera. Pero posteriormente ha habido testimonios que han corroborado palabra por palabra, incluso yo creo que sin conocer lo que había dicho Alan Davis en España, lo dicho por Davis. En noviembre de 2007, en el Club Nacional de Prensa de Washington, se presentaba un señor que se llamaba Ken Johnson. Y este señor había tenido un cargo pues en absoluto inferior del propio Alan Davis. Había sido director del Servicio de Conservación Fotográfica de la NASA. Es decir, era la persona por la que habían pasado todos los negativos de la historia de NASA y especialmente los del proyecto Apolo, el encargado de digitalizar, de conservar, de ver todas esas fotografías. Y este señor se presenta en una conferencia de prensa en Washington ante multitud de periodistas y dice que la NASA tiene guardadas fotografías de ruinas de construcciones artificiales sobre la superficie lunar que no ha dado a conocer jamás. Y difunde esas imágenes. Difunde lo que puede, porque hay cierto material que sí que digamos está circulando porque no ha sido tratado adecuadamente, sino que si se le hace ciertos realces fotográficos, pues ahora ya con ayuda del Photoshop y otros medios digitales, sí se puede ver que esas imágenes aparentemente normales en el fondo contienen algo raro, pero además muestra en esa conferencia de prensa algo curioso, que es fotografías aparentemente normales en las que señala zonas que han sido censuradas, al principio con aerógrafo, antes de que existiese el Photoshop. Mapas de la Luna donde hay partes que han sido borradas. Pintadas encima, con cuidadito, para que parezca que no se ha tocado, pero que si se hace una ampliación se ve perfectamente el retoque, y luego ya más tarde borradas con Photoshop. Esas fotografías las muestra en esa conferencia de prensa y es una historia que no creo que el señor Johnson conociese a Alan Davis ni conociese su historia. Coincide perfectamente. Pero coincide a la perfección. Bueno, pues son datos, ¿no?, para tener en cuenta, datos diferentes y diversos. Él habla de ruinas, que es lo que más nos puede parecer increíble. Ruinas de un aspecto concreto, Pepe, que te pediría para la gente en titulares, que eran ¿cómo? Eran unas ruinas definidas, o sea que se veían puertas, se veían ventanas, o sea, pero claro, debido a la erupción, pues no estaban completamente, digamos, terminadas, ¿no? Con un edificio que podamos decir con una habitación ni nada de esto, principalmente. En algunas parecía que habían los muros realmente. Exactamente, ¿no? Principalmente los muros, o sea, lo que es puerta y ventana, lo que, digamos, los muros de alrededor de esa ruina. Él llegaba a decir, perdona un momentito, Pepe, que había unas aberturas que no llegaban al suelo, que se podían interpretar como ventanas, y otras que sí llegaban al suelo, que evidentemente parecían puertas, que estaba clarísimamente delimitado lo que podían ser ventanas y lo que podían ser puertas, y que de esas ruinas se trajeron muestras, piedras, eso es muy importante, que se analizaron aquí. Bueno, hablando de eso, escuchamos a Alan Davis. Una cosa muy importante, Mr. Davis, esas piedras de esas ruinas han sido analizadas en la Tierra. Sí, han traído fragmentos de ellos y han hecho un análisis completo. ¿Lo conoce? ¿La conoce usted? No, yo no he visto los análisis. Lo sé que han hecho perfectamente. Pero la composición de las ruinas y composición de las piedras, yo no he visto el análisis. En este momento, a las 2:15, yo quiero reiterar una cosa importante. Nosotros no es que avalemos esto, ni creamos esto, ni siquiera Pepe Ortiz o José Luis Hermida. Es decir, no tenemos, imagino, elementos para saber si esto es así o no, ni Santi Camacho, ni Carmen. Lo que sí sabemos es que alguien mantenía esto de una forma directa y que coincide, ojo, con otras declaraciones que hasta ahora mismo se están haciendo. Cuando menos hay que escucharlas, valorarlas, nos sorprenden. Pero hay algo sumamente importante, y es que los astronautas de todo esto no contaron absolutamente nada. La gente dice, bueno, y si era algo tan evidente, ¿dónde están esas filmaciones? Pero vamos, no contaron absolutamente nada, es lo que nosotros sabemos, ¿no? O sea, lo que intentó NASA
dar siempre a conocer, según Davis. Pero vamos, por supuestísimo que los astronautas del Apolo 11, por supuesto que dijeron lo que vieron, tanto así que trajeron muestras. Hay una cosa importante, Santi, se habla mucho, y cuidado, no sé si es verdad o no, bueno, primero lo sabemos todos los astronautas, todos los que han estado viendo nuestra pequeña insignificante mota azul que es la Tierra, han sufrido un cambio de mentalidad radical. Armstrong, el primer hombre que fue argonauta de otro mundo, se dedicó a buscar las ruinas de una civilización desaparecida en Ecuador. Aldrin acabó de mil formas, con una vida muy quebrada y al final afirmando que había visto un ovni. Gordon Cooper, lo mismo. Otros trabajando en telepatía, como Edgar Mitchell. Todos como que eran muy racionales, militares, con una preparación perfecta, cartesiana, pero quizá, quién sabe, ver la luna, pisarla, ver la Tierra y en el fondo comprender lo que somos en mitad de este inmenso misterio, les cambió. Pero dicen, después de justo esta supuesta filmación, que ellos tienen un rostro, que en las filmaciones se ve un rostro de preocupación y que jamás se les borró, que estuvieron en una cuarentena muy larga, porque eso la gente, quizá los más veteranos lo recuerden, y que, no sé, su expresión, su alegría, la sensación de que sabían algo, recorrió siempre muchos mentideros periodísticos, ¿no? Sí, de hecho hay una filmación que cualquiera de nuestros amigos que esté en internet puede ir a YouTube, que es la primera rueda de prensa de los 3 astronautas del Apolo 11, en los cuales vemos que unos hombres que deberían estar gozosos, han pasado esa cuarentena, son héroes nacionales, pues están en una situación, yo creo, son los 3 hombres más envidiados del planeta Tierra en ese momento, están francamente taciturnos, están francamente afectados, muy serios. No parecen nada alegres, desde luego. En absoluto. Y es curioso porque, claro, siempre se ha dicho que ese trastorno del astronauta se debe a esa impresión que podía dar el espacio, pero pensemos que son personas que han estado meses preparándose psicológicamente, no ya para lo que iban a ver, sino para cualquier variable posible, por terrible que fuera, incluida su propia muerte, de lo que iba a suceder. ¿Quién sabe si es que se encontraron algo que no les habían contado, algo que no se esperaban? El momento en que Armstrong, por ejemplo, se asusta, ¿no? Es que, además, Alan nos lo dijo también. O sea, ellos sintieron presencias. Entonces, se sintieron observados. Sí. O sea, se sentían como que lo estaban observando, se sentían que alguien estaba allí con ellos. Pero es más, el propio Alan nos dijo que astronautas anteriores de otros vuelos, por ejemplo en el vuelo Aurora VII, los astronautas confesaron tener la sensación cierta de que estaban siendo seguidos por extraterrestres, porque veían formas muy concretas que seguían a la nave y que se movían de una forma totalmente inteligente. No eran meteoritos, no eran restos de basura cósmica, no era nada que se pudiera confundir. Era un aparato que evolucionaba inteligentemente, que se le adelantaba a la nave, que se atrasaba a la nave. En muchos vuelos ha pasado esto. Vamos a seguir escuchando porque hay una cosa que ya es como un giro, es como una teoría del propio Alan Davis, muy interesante. Hoy mismo, comiendo con los amigos de Radio Morón, evidentemente, tanto ayer como hoy hemos tenido tertulias muy gratas. Luego iremos en la segunda hora con todo lo que pasa, entre comillas, aquí. Y me hablaban de una película que les había impresionado mucho, a nuestro compañero Javier Sierra también, ¿verdad? Que era Señales del Futuro. Bueno, cinematográficamente cada uno tiene sus gustos y esta hablaba un poco de como si fuésemos un experimento, ¿no? Muchos autores, seguro que algunos lo recordáis, también los más veteranos, hablaron de esa posibilidad, ¿no? Como si todas las culturas de la antigüedad, desde el principio del tiempo, recordasen la llegada de unos dioses que bajaron del cielo y nos dieron ciertos conocimientos. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero es verdad que en la arqueología esa especie de escena del hombre que recibe al dios que baja de un carro de fuego se repite constantemente. Muchos piensan, yo no lo sé, que pudimos ser un experimento de esas tecnologías. Cómo el hombre se hace hombre y somos conscientes sigue siendo un misterio. Cualquier científico que ustedes le pregunten, que vosotros le preguntéis, sigue siendo un misterio cómo de repente lenguaje, arte, conciencia, religión surgen casi de repente. Y evidentemente se puede especular. Bueno, Alan Davis hablaba de algo que a mí me emociona. Yo no sé si es verdad, repito, pero a mí me emociona escucharlo en un ingeniero de NASA gracias a la exclusiva periodística de estos dos amigos. Lo escuchamos. ¿Usted qué le diría a estas personas incrédulas? Pues sé una palabra vulgar, así no podemos aquí en radio, ¿no? Es que son tontos, es que si no crean, eres tonto. Por supuesto, es imposible de que nosotros, el planeta Tierra, sea el ombligo del universo.
Pues mira, estamos aquí con un experimento para ellos que han puesto nosotros aquí. Y fue ellos, otra civilización mucho más adelantada que nuestra, que ha visitado nuestra tierra hace miles y miles y miles o millones de años. Y este es una siembra. Nosotros estamos sembrados. Está creciendo debajo del control, de vigilancia de los seres que son mucho más inteligentes que nosotros, que está aquí. La gran pregunta es por qué el señor Alan Davis, si es que mantenía esto antes, no lo encerraron directamente en un cuarto con camisa de fuerza, porque realmente esto es un poco bomba. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente desde otros niveles ha mantenido también lo mismo, que somos eso, un experimento. Yo no sé qué pensáis. Me gustaría saber a la 1:52 qué es lo que piensa la gente que ahora mismo conecta con nosotros y con esta nave del misterio en el pabellón Blas Infante, y que nos digan a ellos qué les suena, porque siempre que tocamos este tema se produce como una explosión, ¿no? La gente se ve como impelida a comentar algo. Y mucha gente, eso sí me sorprende a mí, amigos, me sorprende mucho, me lo dicen, que no creen que hayamos llegado a la Luna. Yo sí, pero hay mucha gente que me dice, gente de nivel cultural, que no se lo cree. Comprendiendo lo que hoy se hace con la tele, piensan que perfectamente podría ser un montaje. Sí, pues ¿qué dicen, Carmen? Pues fíjate, por ejemplo, Ana García nos dice que según Alan Davis, en la Luna había restos de una civilización. ¿Era posible? A mí en vuestro reportaje del Cuarto Milenio me pareció maravilloso. También se preguntan que qué tipo de construcciones eran. Lo decíamos, tipo tal y búnker, como... ¿no? Eran un poco definidas, pero... Puros. No parecían muy avanzadas tampoco, Puros. la verdad. No. Mira, hay una cosa que me ha dicho alguien con una gracia de Radio Morón, me dice, es que uno parece un cortijo. Sí. Me ha parecido genial, digo, un cortijo en la Luna, ¿no? Mira, un cortijo en la Luna. Digo, bueno, pues no está mal como titular, ¿no? Javi desde Sanlúcar nos dice, el mayor misterio del viaje a la Luna es que el hombre no ha vuelto a hacerlo. Buenas noches, amigos. Bueno, cuidado, ha habido más viajes y más gente que ha puesto el pie a la Luna, que mucha gente cree que solo fue el Apolo 11. Ha habido varios, pero después es verdad, hace 35 años que no volvemos, ¿no? También nos dicen que el viaje a la Luna fue un montaje. En una escena se ve como la bandera de Estados Unidos se mueve por el viento, pero en la Luna no hay. Nos lo comentaba José. Santi, la eterna historia en titular de la bandera. Yo creo que tiene cierta explicación, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? Vamos, es que la historia del no ir a la Luna es larguísima. El punto de la bandera en concreto, la propia NASA tiene mucho material solamente para justificar las cosas que le dicen de que no fuimos a la Luna. Y esa justificación, según NASA, es que sencillamente la bandera se movía por la inercia de hacer de girarla para clavarla como si fuera una sombrilla de playa, para que nos entiendan los oyentes. Pues como la gravedad es muy baja, no hay atmósfera que la pueda parar, pues se quedó un ratito oscilando por esa inercia. Puede ser. La verdad es que el ver aquellas ondulaciones, la verdad es que... La tenían arrugada. La tenían arrugada, por supuesto, y luego la desplegaron. Puede ser, efectivamente, pues prueba de que esas fotografías no fueron tomadas allí, o puede ser que esas fotografías fueran tomadas allí y retocadas, tal vez, para ocultar algo. Un plato B, por si acaso, ¿no? Vamos a escuchar otra cosa, porque creo que sería muy bonito ponerlo aquí. Luego vamos con otros muchos contenidos diferentes, pero esto es que yo creo que era una oportunidad maravillosa. Alan Davis, en esa larguísima entrevista efectuada por Pepe Ortiz y José Luis Hermida, contaba más cosas. No se quedaba solo lo que pasó en la Luna. Contaba algo que muchos seguro que os suena, que es el famoso incidente de la caída de un objeto de no sé qué procedencia, humana o no, que se estrellaba cerca de Roswell, Nuevo México, y al parecer había una recuperación de cadáveres. Alan Davis al parecer había accedido también a esa información. Le escuchamos. Entonces, ¿se puede decir que en Wright-Patterson hay una nave extraterrestre? Sí. ¿Con alguien dentro? No, porque se cayó en el año 47 y cuando por los medios lo han abierto la nave, 2 de los tripulantes estaban muertos por sin pulso. Tenía la forma de ser humano. Igual que nosotros se podrían confundir. Humanoide. Es exactamente. ¿Pero se podrían confundir con cualquiera de nosotros? Pues sí. No había muchas diferencias. No mucha diferencia. Nada de piel azul, ni verde, ni 6 dedos en un mano, ni nada. O sea, nada de ciencia ficción. Nada de ciencia ficción.
fue más bien como cualquier persona que usted se encuentre en la calle, ¿sabes? José Luis, bien inquietante, con esa naturalidad. Evidentemente, una gran parte del público, nosotros mismos, podíamos decir, bueno, este hombre tuvo algún tipo de enfermedad mental, se puede pensar, se ha vuelto loco y ha empezado a decir cosas. Hombre, coincide con otros muchos que hablan de eso. ¿Alan Davis, hasta el final de sus días, se mantuvo en estas teorías? Por supuesto, él, como te decía Iker, la única declaración que hizo nos la hizo a nosotros. Él decía que de esos 3 extraterrestres, 2 eran cadáver cuando lograron abrir la nave y 1 fue llevado vivo al hospital. En el tiempo en con que... aspecto de humano, perfectamente. Sí, totalmente perfecto humano, alto, rubio, decía él. Cuando llegaron al hospital no sabían qué hacer con él y mientras empezaron a hacer los análisis previos, si tenía respiración pulmonar, el grupo sanguíneo, etcétera, se murió. Luego se comprobó perfectamente que todos estos cadáveres respondían al mismo patrón que responde la raza humana: respiración pulmonar, grupo sanguíneo, órganos internos prácticamente iguales que nosotros. Esto no sería pues muy de creer si no fuera porque estas informaciones vienen avaladas por otras informaciones a las que de una forma o de otra Pepe y yo también hemos tenido acceso desde hacía muchísimos años antes de la confesión de Alan Davis y que atestiguaban de esa presencia de esos 3 cadáveres criogenizados. Y luego hay una historia muy curiosa. Carmen, en La última hora, seguro que muchos habéis visto una película que era de Brad Pitt, ¿no? Benjamin Button, la historia, bueno, de un muchacho que nace muy anciano y se vuelve muy joven. Hay una enfermedad curiosa, me gustaría que aprendiésemos un poco de ella, se llama progeria, una especie de terrible vejez prematura. Hay muy pocos casos en el mundo, es tremendo. Mucha gente piensa que en Roswell hubo unos niños con progeria utilizados dentro de un objeto experimental, humanos, y que se estrellaron, y que por eso toda la información la gente lo que veía eran tripulantes como de otro mundo. Esto iría en contra. La gran pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Casi que haya extraterrestres o que Estados Unidos coja humanos con progeria, que desde luego no tiene que ser nada fácil, los meta en una nave y se estrellen? La sensación es que hay muchas cosas que se nos escapan, algunas muy difíciles evidentemente de digerir, pero también hace 10 años se reía la gente que decía que había agua en Marte. También hace 15 años se reían de planetas iguales que la Tierra. Ya llevan 400 planetas con las mismas condiciones de la Tierra. Y al mismo tiempo, en estos últimos tiempos de estas semanas, muchos ejércitos están desclasificando informes. Por cierto, la base aérea de Morón, que sé que hay por aquí algunos militares, ¿sabéis que es la única base donde pilotos han contado sus experiencias ovni alucinantes? En una cámara de televisión ante Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues de Morón y de cosas más tenebrosas vamos a hablar a la vuelta. Gracias, amigos, volvemos ahora. Dos y 7 minutos, aquí continuamos en esta nave del misterio que se ha instalado esta noche en Morón de la Frontera. Estamos, en el corazón, ¿no?, prácticamente de la provincia de Sevilla, y un lugar donde han ocurrido muchas cosas a lo largo del tiempo. Evidentemente el hecho de que una importantísima base militar se haya establecido aquí, pues ha generado un montón de fenomenología. Hay quien dice que muchas probaturas, prototipos, historias perfectamente comprensibles generaron leyendas e historias. En las carreteras que hemos recorrido, por ejemplo, estos mismos días, se cuentan muchas cosas. Había invitados, curiosamente hay varios invitados que esta noche, hay que decirlo, por diferentes circunstancias de salud no han podido venir y que les hubiera hecho mucha ilusión venir. Algunos eran testigos, personas que habían visto cosas. En otras ocasiones son compañeros que luego presentaremos. Pero sí me gustaría que aquí el mago del sonido, nuestro compañero Yerey Martínez, nos pusiera, no sé, otras de esas músicas que le gustan a él y que, a pesar de que estemos aquí un montón de gente y que la radio es para escucharla uno, pero bueno, esta fiesta del misterio que hacemos esta noche, que nos llegase también al fondo, porque vamos a hablar de un asunto que es mucho más personal, de varios asuntos que tienen que ver con cosas que a veces ocurren y que siguen sin tener ninguna explicación. El objetivo, el lugar de los hechos, fue este mismo lugar, Morón de la Frontera. Nos han contado muchas cosas y además en estos días hemos tenido la sensación, repito una vez más, fenomenalmente tratados con mucho cariño, personas que nos han contado sus historias. Algunas, por ejemplo, son como cinematográficas. Yo a veces pienso que si un Spielberg, o bueno, tenemos un Amenábar también y tantos otros, cogís alguna de estas historias, luego lo contamos, porque alguien esta mañana, Pepe, José Luis, me han dicho, luego lo vais a tener aquí, pero me decía, hay una historia de un cortijo aquí, un cortijo abandonado, que está abandonado por algo, y si uno entra, lo único que se encontrará será un tremendo círculo de sal.
¿Y por qué? Pues porque las creencias, las sensaciones hacen que mucha gente, bueno, pues piense que ocurren ciertas cosas en algunos enclaves. Uno de los programas, os voy a contar un pequeño secreto de Cuarto Milenio, nuestro programa gemelo, que tuvo mucho impacto, fue cuando trajimos a una vecina de Morón, que fue compañera de la emisora, y que simple y llanamente nos contaba una serie de acontecimientos con esa verdad, ¿no? Con esa rotundidad, cosas que pasan. Es frecuente, y es uno de los misterios, que a mucha gente que le pasan ciertas cosas le sigan ocurriendo. Es muy fácil, muy sencillo decir, bueno, es gente que no debe estar bien y por eso ve cosas raras. Cuando uno indaga, cuando uno investiga, cuando uno rasca un poco, personas del más alto nivel de este país van y te cuentan lo mismo, pero dices, caramba, ¿y cómo lo voy a contar yo, no? Desgraciadamente, y eso no pasa en otros países, tenemos mucho que aprender de algunos países, a veces la gente tiende a mirar mal, a tener miedo, a que no se comente, ¿no? Porque claro, es un riesgo, pero sigue habiendo gente valiente. Gente que dice, bueno, a mí me da lo mismo, esto es lo que ocurrió, con esa rotundidad que a mí me emociona. Aurora García vino a Cuarto Milenio como una persona que simplemente en su domicilio, que luego tiene una historia, que es lo interesante también, había vivido una serie de acontecimientos. Aurora, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Pido un aplauso, por favor. Para una vecina de Morón. ¿Has visto cómo suenan las palmas andaluzas? Bueno, y ya me lo dijo Aurora en su día, tenéis que venir a Morón y vais a ver lo que es bueno. Sí. Y es verdad que el público del sur, en toda España no se ocurre, ¿no? Pero es muy acogedor. Aurora, nos contaste una serie de historias, sí. Gracias a nuestro compañero Carlos Cala, supimos de ellas. Culpable de todo. Culpable de todo, Carlos, de que estés ahora aquí. Y culpable de que se haga este programa, por ejemplo. Digo Milenio 3 en general, porque él fue muy importante en esta historia. Bueno, Aurora, una persona normal y corriente que vive en un lugar normal, que no sabe la historia de su casa. Es decir, que ahí luego la historia contaba que habían ocurrido cosas. Pido la máxima atención, por favor. Quizá muchos ya de aquel programa sepáis algo de la historia. Aurora, tu vida cotidiana, normal, y de repente en tu casa tienes unas visiones de algo que no es normal, que no podía estar allí. Que no podía estar allí. Además era unas horas, era sobre 4:30 de la tarde, la primera aparición que yo tuve. Y se trataba de que a mí me avisan que van a haber un corte eléctrico para que no cogiéramos el ascensor, porque tengo ascensor. Y yo pensé que como tenían que avisar a mucha gente y mi bloque son 20 viviendas, pues que me iba a arreglar y me iba a dar tiempo. Y entonces me meto en el baño a arreglarme y de pronto pues se va la luz. Pero claro, era a las 4 de la tarde en Andalucía, ya sabe, que además no estaba nublado. Y ocurre pues que al mirar, yo tengo un baño enfrente de otro, un pasillo largo, y enfrente de uno y otro son baños. Y al girar la cabeza, porque claro, me sorprendió que me quedé sin luz en el baño, pues veo que llega un hombre. Pero claro, yo no te puedo decir que fue miedo lo que sentí. Sentí algo extraño que no me asustó, sino que me dejó perpleja. Aquel hombre era alto, delgado, antiguo, un hombre que no era de este tiempo, y tenía una fisonomía, a mí me recordaba a Manolete, al torero Manolete por la cara, una nariz aguileña, así como Manolete. Me gira, me mira, de pronto gira la cabeza y se mete en la pared. Y ahí acaba la historia. Yo, claro. Y dices que no sientes miedo, o sea, yo creo que te quedas tan... Piensas que alguien se ha colado en tu casa, eso es lo primero. Sí, pero no me da tiempo, es que yo fue tan rápido, o sea, yo lo vi muy claro, pero rápido. Entonces no me daba tiempo a... Yo después que ya me pasó, sí, claro, me asusté un poco, me fui a la calle, porque claro, yo no me podía quedar en el piso, y entonces, claro, pasé un más rato, pero no era un miedo terrorífico, ni me entró en ese momento ni escalofrío, ni me entró... No, yo nada más que dije, oh, vaya, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? El hombre tenía mucha calma, eso sí lo noté en su expresión, no tenía nada agresivo. Con un traje, creo, ¿no? El traje era de cuando yo era pequeñita, yo recuerdo los hombres que se arreglaban en el campo con aquellas blusas de campo, antiguo, muy antiguo, pero yo lo vi completamente entero, cómo andaba los pasos y cómo se metió en la pared. Bien, hoy en día se está investigando a un nivel de lo que sería lo más pequeño, para que todos lo entendamos. Y se dan cuenta de que incluso nuestro cuerpo está formado por entidades, por pequeñas cosas que aparecen y desaparecen, que se desmaterializan, que en lo más pequeño de la realidad ocurren cosas todavía por descifrar.
Y si esas cosas que alguien ve con cierta sensibilidad fuesen algo que sabremos dentro de 2000 años o 3000 años y ahora no sabemos, ¿por qué rechazarlo? O simplemente, ¿por qué pensar enseguida en que son difuntos o muertos o algo escabroso? Claro, cuando ocurren algunas apariciones es lo primero que vemos, porque como en el caso de Aurora, que no es muy habitual, se ven perfectamente las facciones. Habitualmente, y ahora hablaremos, las figuras, sea lo que sea que se aparecen, no son muy claras. Incluso desde el principio de la antigüedad hablan de figuras a las que les falta una parte. O son un fragmento. Hay casos de un fragmento de cuerpo que es el que se aparece. Como si otra realidad, que no sé cuál es, hiciera un esfuerzo por mostrarse en cierto momento. Porque yo puedo ir con mis cámaras y estar 20 días en el mismo lugar donde Aurora vio eso y no lo voy a ver nunca, porque no es para mí. Y porque en ese momento, esa cosa que no sé qué es, quizá no tiene que aparecerse. Es alguien concreto en un instante concreto. Lo que sí puedo decir es que no dudo ni un ápice de que ella lo vio, como miles de personas en el mundo. Claro, hay un segundo caso que a mí me puso los pelos de punta, por lo que representa, por lo claro. Es un caso que ocurre en la misma casa, Aurora, sí. Unos días después. Poco tiempo después, unos días no, yo creo que pasaron algunos meses. Y entonces pues me voy al baño, yo que estoy muy aseada. Siempre me estoy arreglando. Y me ducho y entonces suelo ir al otro baño a secarme el pelo y a terminar de darme el retoque. ¿No tenías el recuerdo de la otra historia, normal y corriente? ¿Lo habías olvidado? Yo me acordaba ya de aquello, ni que aquel día me acordé de nada, ni nada. Pero al salir del baño, mi dormitorio queda a la derecha justo del baño, y al mirar veo que hay una señora en la cama tendida, vestida de negro, mayor, de estas señoras que llevan el roete antiguo, y la mujer me mira, pero esa no me gustó, la verdad. Esa me gustó. ¿Como para no? No me gustó, porque tenía una mirada como... No. Sí, la del roete no me gustó nada. No, era toda vestida de negro, estaba tendida justo boca arriba y con las manos así puestas y fijamente mirándome. ¿Parecía una persona muerta? No, estaba viva mirándome. Pero yo entonces sí que lo que hice fue salirme muy deprisa de aquella parte. Yo allí tuve miedo. Entonces empecé a encender las luces, empecé a abrir persianas y ahora me quedaba la habitación. Y yo dije, bueno, puede ser mi imaginación. Y si no entro y voy a tener siempre este miedo, yo tengo que ser valiente y entrar. ¿Entraste de nuevo en la habitación? Sí. Cuando ya lo tenía todo iluminado y encendido, lo último que me quedaba, y volví. Y allí ya no había nada. La definición, Aurora, porque esto sí que es extraordinario, es una persona que si te ponen una foto casi podrías identificar, o sea, una persona de carne y hueso. Sí, y además el volumen encima de la cama y la cabeza en la almohada y vamos, que era una persona que no era ninguna sombra, ni era... porque una sombra es esto, ¿no? Y eso no es lo que yo vi. ¿Y qué piensas ya después de este segundo caso? ¿Ya no es normal? ¿Relaciones el asunto con la propia casa? Hombre, ya ahí empiezo yo a tener un poco de más... Ya cuando entraba me daba un poquito de miedo. Tengo una radio justo cuando entro y lo que hago es ponerla un poquito fuerte para si hay algún ruido no oírlo. Y todavía eso me tiene a mí un poquito... O sea que cuando voy a la habitación, incluso si voy, no me acuerdo de encender una luz anterior que tengo, todavía me da a mí un poquito de no sé qué. ¿Expresión de la mujer? ¿La cara que decía? Muy mala leche. La expresión era de una persona como teniendo mucho odio dentro. ¿Odio? Sí, una cosa así como cuando una persona te tiene envidia o no sé, una expresión que no era cariñosa, que era una ¿Te cosa miraba así. a ti? A mí, fijamente. Y yo que no recordaba ni abuela de esa clase ni nada de mi familia. Mi abuela era muy apañada y muy... Empezamos a investigar, Aurora, y resulta que conectamos con la ayuda del Carlos Cala y del cronista de Morón, y nos cuenta que en esa casa, en ese emplazamiento, ocurrieron cosas, ¿no? En lo que era esa plaza en Morón. Eso es lo que ya después me entero que ustedes investigáis. Y creo que allí sí es verdad que hay muchísima agua, porque allí no se pudo hacer unos aparcamientos porque es que el agua que hay no es imposible agotarla. Creo que por allí pasaba en su día como un río muy cerca. Después contaron que allí había una persona como en la esclavitud, que le hicieron un trato malo, ¿no? Con el tiempo de la Inquisición, pero fíjate tú, yo esta edad y ahora la Inquisición conmigo no me cuadra. Y luego incluso un patio de ejecuciones. Y bueno, lo que es la plaza, o sea, no en la enclave donde está mi bloque, vamos, yo no lo sé, ¿eh? Espérate que yo ahí no sé más para allá o más para acá,
pero cuentan que en los tiempos de la Inquisición y creo que después, pues ejecutaban la gente que robaba y estas cosas, pues la colgaban allí públicamente para que la gente viera. Y viéndolo en legajos y en documentos nos quedamos muy sorprendidos. Yo no sé si tenemos la conexión a las 2:21. Vamos a ver si es posible con la emisora de Madrid, con Radio Madrid, donde estarán nuestros compañeros. Y vamos a ver si me lo comunican, si puede estar escuchándonos ya Carlos Cala. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pido un aplauso absoluto a un hombre de Morón. Carlos, buenas noches. Buenas noches, estoy encantado de que estéis en mi pueblo, a pesar de que yo no pueda estar, pero bueno, muchas gracias por todas esas cosas que has dicho y muchas gracias a todas esas personas que han acudido a la cita de la nave del misterio. Yo sé que eres tímido y que estás muy emocionado ahora mismo, porque lo sé. Y bueno, esto es la radio y es la vida, ¿no? Estamos escuchando a una buena amiga tuya, Aurora. Tú nos contaste la historia, Carlos, y tú incluso, aparte de otras muchas cosas que ocurrían en Morón, estuviste en la casa de Aurora haciendo una crónica, contándonos, y las sensaciones, oye, y el reportero cuando está en esa casa donde ha habido esas apariciones tan concretas, ¿siente también algo? ¿Ese sentimiento solo va con los testigos o una persona con un micrófono que vaya y sabiendo estas historias puede sentir también como si quedase algo? Pues fijaros que yo conocía la historia desde hacía muchísimo tiempo, porque como dices, me une con Aurora una gran amistad desde hace muchísimos años, y la historia la conocía, pero bueno, casi desde el principio de conocerla a ella. Y sí, yo que no siempre había pensado que era una persona muy poco sugestionable, me di cuenta esa noche que yo no sé si era sugestión o qué, pero algo extraño sí que sentía yo al escuchar allí en persona, en la viva voz de Aurora, esta historia que os ha contado y que nos ha contado varias veces ya en este programa. Pues sí que sentí escalofríos, porque además estuvimos durante unos momentos del programa en aquella habitación, estuvimos sentados en aquella cama. Y pues qué quieres que te diga, sí que se siente algo algo raro. Mucho miedo tenía. Oye, Aurora, y tú te lo tomas con humor, que me parece fantástico, pero ¿estas apariciones han vuelto en alguna otra ocasión? En mi casa no. Verá, espérate, que me parece a veces que veo algo pasar, algo que presiento que está detrás de mí, pero que yo ya no veo imagen. Veces que estoy sentada y a lo mejor me pasa algo muy frío por una parte de la cara. Esas cosas sí me suelen seguir pasando, ¿verdad? Yo estoy en la cocina y de pronto es como si algo pasara. Pero bueno, ya la imagen no. ¿La imagen tan fuerte de esos dos personajes? No, pero ya fuera de casa, en otra casa que tengo de recreo, sí me pasaron dos cosas, que es lo único que me ha pasado ahí. Si me permite que te lo diga, hombre, yo te lo cuento. Y fue que un mediodía, por la tarde solemos ir a dar una vuelta, mi marido y yo, a regalar flores, en fin, a arreglar hoy un poco. Y yo tenía ropa tendida y recogí y empecé a doblar, pues yo soy muy ordenada. Y entonces pues nada, me quedo en el salón, estoy doblando mi ropa y de pronto a mi derecha, que tenía un sillón cerca de una chimenea que tengo, pues veo un chaval sentado, joven, unos 30 años, no le echaba más, con su camisa de raya. Es que veo la persona sentada ocupando el sillón. El chaval estaba muy feliz. Pues es que las expresiones yo te las puedo decir porque es que estaba feliz, estaba mirándome, sonriéndose, pero yo me puse malísima. O sea, yo solté la prenda, me fui fuera, me senté en el filo de la piscina y mi marido, ¿qué te pasa? Y es que me puse bastante mal. Clarísimo otra vez. La imagen de un niño, de un joven sentado. Yo creo que unos 30 años, una estatura media y feliz. Iba en camisa, llevaba nada más que una camisa, que llevaba la manga así, remangada, y cruzado de pierna como se cruzáis los hombres así cuando estáis a gusto sentados en el sillón. Y no podía haber nadie. Y no había nadie, nada más que mi marido y yo, ni ladrones no había allí. ¿No ha vuelto a ver? No. Sí me han llamado. Y de testigo tengo a mi hija, que está por aquí por el público, de que una mañana estaba preparando un desayuno y entonces escucho decir: mamá,
como que quería algo, y yo le contesto que quería, pero ella no me contestaba. Y entonces como que me enfadé un poco. Le digo, ¿qué quieres? Que te estoy contestando y no terminas de decirme lo que quieres. Y entonces me dice, mamá, yo no te he llamado. Y estaba mi marido y mi hija, y los dos escucharon la voz. ¿Escucharon los tres a la vez? ¿Escuchasteis la misma voz, mamá? De sí, mamá. Ahora yo ya, hasta ahí que te puedo contar. Películas como El sexto sentido y tantas otras popularizaron historias de gente que de repente ve algo, y puede que no tenga nada que ver con ellos, sino que están justo en ese instante preciso. Claro, con tanta definición es curioso, pero es que, lo repito, si rascamos encontramos a mucha gente. Lo que pasa es que no toda la gente es tan valiente para contarlo. Están muy atentos Pepe y José Luis, ¿qué opináis? Sé que habéis recogido muchísimos casos, pero si fuera brevemente sobre esta historia, que son cosas clarísimas, y no en alguien especialmente interesado en estos asuntos, ni mucho menos, como el que ve. Ahí está. El problema es que puede tener varias explicaciones, partiendo de la base que es real, que ella ha visto o ha querido ver lo que ha visto. En primer lugar, puede ser una huella energética. Allí han pasado cosas, han sucedido hechos bastante turbulentos, luctuosos, y entonces esa energía queda. Hay una parte de energía remanente, efectivamente. Pero tan clara, es raro, ¿verdad?, que se vea tan perfecto. Pero el que se vea perfecto depende del que lo ve. Exactamente. Ella es una persona sensitiva. Interesante. Y entonces es capaz de captar muy bien esa energía con la misma forma que tenía, o con la misma forma que esa energía intencional a veces quiere hacerse ver. Porque hay algo oculto en esa persona, en la muerte de esa persona, en el fallecimiento de esa persona, y hay una programación en los momentos premuerte como diciendo, tengo que dar a entender esto, tengo que hacer saber esto. Y personas sensitivas como Aurora, por ejemplo, captan una imagen, captan un nombre, captan una visión. Esa es una explicación. Otra explicación es un pensamiento gráfico. Es decir, un pensamiento que ella tiene, que ha gestado en su mente desde a lo mejor hace 20 años, y que en ese momento, por lo que sea, por una asociación de olores, de colores, de imágenes, se plasma, y ella cree a ciencia cierta y con toda absoluta fiabilidad que lo está viendo en el mundo exterior cuando también, lo está viendo en la parte interior. También puede ser una imagen transmitida. Es, por ejemplo, cuando una persona que tiene poderes mediúnicos entra en un momento de su vida, ve algo, por eso digo, yo siempre he dicho que estas personas que echan las cartas, que ven esto, no puede tener unos poderes los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10. No, eso se presenta en un momento determinado. Como flashes. Flashes, exactamente. Puede ser que tú hayas servido como una central receptora y hayas visto esas imágenes. Pero lo que más me preocupa es esa voz de mamá, y que la hayan escuchado 3 personas. Es rarísimo, ¿verdad? Eso es muy raro. Yo por supuesto, claro, ya me sale la vena periodística. Yo, por supuesto, aquí lo que haría ya es una investigación a fondo y, ante todo, intentar hacer psicofonía, porque ahí puede llevarnos una sorpresa. Claro, el asunto es si esto rompe la tranquilidad de una familia, y quizá lo mejor, lo que siempre se recomienda es tampoco hacer mucho caso, ¿no? No, por supuesto, porque, claro, tampoco obsesionarse con eso. Exacto. Ahora después vamos a contar un caso de aquí de Morón que, no, sin obsesionarse, puede tenerlo como una persona, una amistad allí, y se ha acabado. La explicación, por ejemplo... Uno más en casa. La explicación tal vez no lo quieran tener, y es mejor dejarlo de lado y hasta que desaparezca. Pero ¿no? si está, ¿por qué no? La explicación, decía, de que las 3 personas oigan la misma voz puede ser una transmisión telepática. Se puede explicar. Hay una sensibilidad especial en esas personas de la familia. Ella tiene una capacidad de transmisión exactamente, telepática. La que transmite es ella. Hay mucha gente que tiene ese don, esa sensibilidad, y que no tiene nada que ver con los personajes que estamos acostumbrados, que dicen que ven el futuro, que no sé qué, porque eso son cosas que yo creo que escapan del control de cualquiera. Hay veces que no, hay ciertos momentos en los que hay gente que nunca ha tenido ninguna aparición, ninguna visión, y en un momento determinado tiene alguna visión. No tienes por qué ser ni nadie especial, ni nadie sensitiva, ni tener poderes, ni tener dones. Hemos escuchado muchísima gente contar muchísimas cosas, pero me gustaba mucho tener aquí a Aurora como una persona normal, con una vida normal, con sentido del humor, pero que repentinamente, en unas ocasiones muy concretas, ha visto eso que ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué se representa ahí? ¿Por qué de esa forma? Y me gusta mucho que lo cuente aquí, que es su casa. Aurora, un placer como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.
mientras Aurora se despide, me dice que él no va a tener miedo. Y creo que es la actitud perfecta. Ahora bien, a mí me pasa eso de la señora de la cama y todavía estoy corriendo, o sea, llego a ¿dónde llego? Bueno, no te sé, pasó una cosa peor en una cama donde habían llego. pasado cosas extrañas en la casa de la niña de Vallecas. Por cierto, que ahí se decía mamá, se oía mamá. Por eso, la psicofonía, vamos, la voz que escucharon de mamá y la cama me ha recordado también a ese caso en esa cama donde tú te sentaste y cuenta la historia. Oh, pero es que voy a quedar mal, entonces tampoco... Da igual, ya lo hemos revelado, así que... No, pero es verdad, en la famosa casa del poltergeist de Vallecas, que curiosamente si uno ve el informe de la policía, resulta que la policía describe que en un pequeño baño la familia llevaba mucho tiempo oyendo mamá, mamá, y luego la policía investigó y lo pasó francamente mal. 4 inspectores de policía, hemos mostrado el informe muchas veces, pero una historia menos conocida es que yo la primera vez que voy a esa casa veo una cama llena de muñecas de niña, ¿no? Mira ayer ahí lo que pone. Pues sí, si llego a escuchar esto en aquel momento no entro en la casa y veo una cama, imaginaos, llena de esas muñecas de porcelana y muñecas de peluche, porque la niña, hasta ser una jovencita, jugaba con eso y la niña había muerto haciendo la ouija. Y la policía extiende ese expediente. Y recuerdo como si fuera hoy, en una casa, me acuerdo de la habitación sin ventana, con una opresión muy fuerte, pero una casa normal, de un barrio obrero normal, donde la vida es normal, no es ningún castillo, ninguna mansión, ningún lugar extraño. Y yo recuerdo como si fuera hoy que me senté en aquella cama preparando las cámaras y le dije al padre Máximo, me acuerdo perfectamente, bueno, Máximo, ¿y su hija dónde falleció? Y me dice, ahí, en la cama donde estás. Y yo di un salto, como pocas veces alguien ha dado un salto, os lo digo de verdad y para desdramatizar un poco el ambiente, porque claro, la gente se piensa que uno no tiene miedo. Y a mí me parece encomiable actitudes como la de Aurora, ¿no? Enfrentarse al fenómeno sin temor, sabiendo que es lo que está ahí, un espejo de algo, pero es que mucha más gente nos ha contado cosas, y yo quiero que conozcáis a otra compañera de la emisora, ya veréis, vamos a disfrutar de otro caso impresionante, que es Ana María Gutiérrez, que es comercial y publicitaria de Radio Morón, que nos ha contado unas cosas en la comida impresionantes, de esa España yo creo que auténtica, donde se contaban muchas de estas historias y que ahora nos da como más prurito contarlas, pero que estaban ahí, que se contaban, que se sabían y que muchas veces gente muy normal describe cosas que cuando vas a un informe de Inglaterra, de Francia, de Italia, vaya, es que es lo mismo. Y tú dices, si coincide de esta forma, ¿no estará la gente asomándose a un balcón viendo algo que se ve de vez en cuando? ¿Y qué es? Pocas historias tan terroríficas como las que nos va a contar, y se le agradezco especialmente, otra vecina de Morón. Ana María, pasa por aquí, por favor. Un aplauso, por favor. Y es que muchas veces, cuando venimos de viaje, una de las cosas en las que nos sentimos afortunados es compartir con la gente de la radio, de las emisoras de cada lugar, y hay de todo. Hay gente más escéptica, gente más, digámoslo así, animada o ligada con estos temas, y gente que se atreve a contarlo. Y muchas veces empiezan a salir casos y casos y casos, y yo creo que son casos que forman parte de verdad de nuestro patrimonio. Y yo creo en ellos y creo en contarlos. No sé lo que son, pero sé que la gente los vio. Y esa pregunta está ahí y es suficientemente potente para que la tengamos en cuenta. Ana María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Morón. Un placer tenerte aquí. Nos has contado una cosa esta mañana. Bueno, primero, para no meternos así de lleno, porque es una cosa más personal, nos hablabas de un cortijo. Tenemos que investigar eso, Ana María. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Yo, a través de un familiar mío, una prima hermana mía, lo que pasa es que ella no está aquí ahora, está en Sevilla, no he podido contactar con ella. Me dijo que había un cortijo por aquí, por esta zona, no sé exactamente cómo se llama y tampoco el lugar exacto. Entonces me dijo que había un cortijo que estaba el diablo, por decirlo de alguna manera, que todo el que entraba allí pues salía con escalofrío, con los vellos de punta y con mucho miedo. Entonces dice que hicieron un círculo de sal para que nadie entrase por allí. Y ahora está ese, en algún lugar, un cortijo abandonado con un círculo de sal, que nos parecía una imagen tan potente, como muy cinematográfica también. Y yo pregunto aquí, ¿alguien sabe o ha oído hablar de ese cortijo?
un silencio sepulcral ahora mismo. Y si alguien lo sabe... Y si lo sabe, no lo dice. También. Pues oye, os prometo que vamos a investigar. Y si hay algo importante, lo contaremos. Y si hay algo explicable, lo contaremos, que es nuestra función. Quiere decir esto que toda Andalucía, en realidad, bueno, toda España, todo el mundo, está lleno de historias de este tipo. Algunas, evidentemente, se van contando de boca en boca y llegan a convertirse casi en leyendas. Puede que haya una leyenda que genere eso, una leyenda mítica antigua, pero casi todas las leyendas tienen algo de verdad. Ahora, cuando una vive un acontecimiento y quien se lo cuenta a su propia madre, la cosa cambia, cuidado, que es la propia madre la que transmite algo a su hija porque lo vivió. Hay muchísimos casos. Yo no sé por dónde empezar con esta historia, Ana María. Es tu madre en una casa concreta, también, como decimos siempre, tan normal como cualquiera otra, ¿no? Sí, una casa de campo. Concretamente es una aldea llamada Pozo Amargo, está entre Coripe y Morón. Entonces, allí en esa aldea estaba habitada por muchas personas. Antiguamente, sabes que las personas, bueno, pues vivían en el campo mucha gente, no es como ahora que se han desplazado hacia la ciudad. Bueno, pues mi padre trabajaba en la construcción y terminaba tarde, pero cuando terminaba se iba a una venta de allí de la aldea, que le decíamos la casilla. Se iban allí a jugar al dominó con sus compañeros de trabajo y venía tarde. Era en verano y mi madre, pues, mientras venía mi padrino, me acostaba con ella. Yo era pequeñita y me acostaba con ella. Entonces me contó, y esta tarde he podido hablar con ella y se lo dije. Digo, mamá, ¿puedo contar tu historia? Y me dijo que sí. Entonces me la volvió a contar. Y me dijo que estaba conmigo, los brazos, estaba acostada y me tenía mi cabeza en sus brazos. Y de pronto ve una cabeza de una señora, la cabeza cortada, una señora con el pelo largo y cogida así por el pelo, que se venía hacia ella. Entonces ella tuvo mucho miedo y me abrazó y empezó a rezar. Y se fue. Entonces ella, todo su afán era protegerme. Pensó que se había quedado un poco dormida, pero vio que no, porque le volvió a pasar 3 veces más, 3 noches seguidas más. ¿Siempre en el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar y la misma cabeza, siempre. Una cabeza de una señora con el pelo largo, cogido hacia arriba y se venía hacia nosotros, hacia la cama. Entonces ella me abrazaba y me dijo que sentía tal, no era miedo porque ella no le daba miedo, pero sentía tal escalofrío que la sábana, dice que se le levantaba hacia arriba, o sea, que la sábana se le despegaba del cuerpo, de la cosa que le entraba, empezaba a rezar y se iba. Y así siempre con el rezo aquello desaparecía. Sí, siempre que rezaba. Estaba perfectamente despierta y lo has hablado con tu madre, sí, que se lo agradecemos un montón, de verdad, esta misma tarde, para pedirle permiso y le doy las gracias personalmente, porque estas historias se cuentan muchas veces solo en familia. No hacemos ningún favor si no las contamos. Cuando es una madre, un padre, alguien del que no puedes dudar. Claro, es una visión tan compleja que no es que uno vea una sombra. Era una cabeza de una mujer joven. ¿Le recordaba a alguien esa mujer? Sí, ella dice que cree que era una señora que ella conocía. Ella era mayor, la señora, pero que cree que era esa señora. O sea, que ella lo veía perfectamente, que era una cabeza que veía perfectamente, que no era una sombra ni nada de eso. Y me contabas que en esa casa hubo un crimen, pero creo que de un hombre. Pero me dijo ella que no, que era una mujer. Porque yo te comenté esta tarde cuando estábamos almorzando que creía yo que era un hombre, pero ella me dijo no, era una mujer. Pues le dije, mamá, era un hombre, y dice no, una mujer. Vamos a ver, años antes de estas apariciones, ahí muere alguien antes de que tu familia vaya a vivir ahí. Y era allí, seguramente. ¿Qué opináis? Desde luego son casos de un nivel impresionante, en cuanto a la iconografía de lo que se ve. Sí. Se lo estaba apuntando a José Luis, y también te habrás dado cuenta, las 3 noches, el número cabalístico. 3 noches. 3. Eso es cada 3 noches. Eso es muy importante. Yo creo que es un mensaje de la mente, algo del inconsciente que trata de revelarse. O sea, no algo ajeno, no un difunto como todos tenemos un poco metido aquí, ¿no? Porque es lo primero que acudimos, sino algo que está dentro de nosotros. Yo no descarto nunca ninguna posibilidad. Cruces de esferas, roces dimensionales, apariciones de energías remanentes que quedan allí, después sobre todo que hayan pasado hechos trágicos, pero yo creo que en esos casos son casi oníricos por la situación, por el momento, y entonces creo que son afloraciones de determinados niveles muy profundos del inconsciente que lo que tratan es de dar un mensaje.
Un mensaje que en este caso es de miedo, evidentemente, en este caso causa miedo. La única persona capaz de interpretar ese mensaje es la persona, que ve el fenómeno. Siempre se ha hablado, compañeros, de ese umbral entre la vigilia y el sueño, muy peligroso, entre comillas, claro, me refiero para las ensoñaciones y visiones. Desde las más primitivas culturas, las ensoñaciones han sido como una conexión con el otro lado, y pasan cosas.